Buen día a todos, en este video voy a resolver la siguiente integral por el método de integración por partes. Recordemos que en el método de integración por partes necesitamos factorizar nuestro integrando y escoger entre esos factores uno de ellos para que sea nuestra variable u, ¿no es cierto? Entonces lo que queda de esa elección sería, junto con el diferencial de x, sería el diferencial de v, ¿no es cierto? En este caso yo voy a escoger al u como el único factor que aparece en el integrando. La única función sería el logaritmo natural de toda esta expresión, ¿no es cierto? Entonces para mí u sería, vamos a escribir por acá, logaritmo natural de x más raíz de 1 más x al cuadrado. Ya está, ¿no? Una vez que ustedes recuerden que una vez que calculamos quién es u, debemos de indicar quién sería su diferencial, ¿no es cierto? El diferencial de u sería la derivada de esta función multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Si usamos la regla de la cadena acá para derivar esto, sería la derivada del logaritmo natural evaluada en esta función, que sería 1 sobre, acá sería x más raíz de 1 más x al cuadrado por la derivada de lo que está dentro del logaritmo natural, que sería, vamos a escribir por acá, así sería x, acá perdón, si derivamos x nos queda 1, más si derivamos esta expresión sería 1 sobre 2 raíz de 1 más x al cuadrado. Estoy aplicando acá nuevamente la regla de la cadena, ¿no es cierto? Por la derivada de lo que está dentro, que sería 2x, ¿no es cierto? Finalmente esto es por el diferencial de x, ¿no es cierto? Acá todavía podemos simplificar, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Vamos a reescribir esto. Todavía fíjense que esta raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado puede ir a multiplicar con 1 y formar una fracción, ¿no es cierto? Vamos a escribir esa fracción. Primero acá tendríamos, el primer factor era 1 sobre x más raíz de 1 más x al cuadrado. Ya está multiplicado por, ahora vamos a hacer en cruz, esto sería raíz de, perdón, acá sería 1 más x al cuadrado más x es dividido sobre raíz de 1 más x al cuadrado, así quedaría, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a tener? Bueno, fíjense que acá todavía yo podría simplificar, ¿no es cierto? Esta expresión que está en el numerador de acá se puede cancelar con esta otra expresión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir teniendo por acá? Vamos a escribir por acá esto así. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra diferencial de u? Diferencial de u simplemente va a ser, bueno, acá olvidé escribir el diferencial de x y está. El diferencial de u sería 1 sobre raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Diferencial de x, ¿no es cierto? Ya está. Ahora ya tenemos u, tenemos el diferencial de u. Nos falta el tercer ingrediente, que sería el diferencial de v, que ya lo tenemos, que es el diferencial de x, y a partir de ahí calcular quién es v, ¿no es cierto? Entonces el diferencial de v es igual al diferencial de x, y esto ya sabemos que integrando, en este caso es algo más sencillo, es por eso que de frente voy a colocar que v va a ser igual a x, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos los tres ingredientes para poder utilizar nuestra fórmula de integración por partes, los tres ingredientes que aparecen al lado derecho, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a calcular esta integral usando la fórmula de integración por partes, reemplazando cada una de estas expresiones, ¿no es cierto? Bien, entonces acá tenemos nuestra integral, esto va a ser igual, según la fórmula de integración por partes, recuerden que debo de colocar u
u era, en este caso era logaritmo natural de x más raíz de 1 más x al cuadrado, y ahora todo esto multiplicado por nuestro v habíamos visto que era simplemente x, ¿no es cierto? Ya está, menos deberíamos de calcular la integral de v, que sería el x, multiplicado por el diferencial de u. El diferencial de u, recuerden que era 1 sobre raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces voy a llamarle acá 4, ¿no? Y luego voy a calcular, mejor dicho, y luego voy a calcular esta integral aparte, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto cómo sería? Vamos a reescribir esta integral de esta manera. Esto sería x, fíjense que yo podría escribir esto así, ¿no? X sobre raíz de 1 más x al cuadrado, diferencial de x, pero acá yo le voy a agregar un 2. Vamos a poner otro color acá, por acá sería así, un 2, y acá un medio, para que esto no se altere, ¿no es cierto? Una vez que tenemos así, esto lo podríamos escribir así como un medio por acá, la integral de 1 sobre raíz de 1 más x al cuadrado, diferencial de 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? El diferencial de 1 más x al cuadrado sería la derivada de 1 más x al cuadrado por el diferencial de x, ¿no es cierto? La derivada de 1 más x al cuadrado, recuerden que eso es 2x, ya está, y por el diferencial de x, esta parte sería lo que está reemplazándose por esto, ¿no es cierto? Ya está. Entonces acá podríamos escribir un poco más para que sea más sencillo de calcular aún. Sería 1 más x al cuadrado elevado a la menos un medio por el diferencial de 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Fíjense que la variable en este caso ya no sería la x, sino sería 1 más x al cuadrado, ¿no? Entonces acá yo podría aplicar la fórmula de integración de esta forma, ¿no? Un medio pongo la variable 1 más x al cuadrado elevado a la menos un medio más 1 dividido sobre un medio más 1, menos un medio más 1, perdón, más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos las cuentas acá, ¿qué es lo que vamos a tener por acá? Que esta integral, en realidad, esta integral nos da un medio, perdón, bueno, vamos a hacer las cuentas, sería un medio de acá 1 más x al cuadrado elevado a la un medio, porque menos un medio más 1 es un medio sobre un medio, ¿no es cierto? El un medio se va a cancelar y nos va a quedar simplemente la raíz cuadrada ahí, ¿no es cierto? Entonces esto, haciendo las cuentas acá, vamos a mover esto un poco para acá, y esto tendríamos, así sería, ¿no es cierto? 1 más x, esto lo voy a escribir como raíz cuadrada simplemente de 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Más la constante de integración, ya está, ¿no? Entonces acá a esto le llamemos 5 y nuevamente vamos a reemplazar 5 en el resultado que habíamos obtenido en 4 y luego resolvemos la integral, ¿no es cierto? Entonces eso que es igual, vamos a colocar por acá, esto es igual, según 5, esto es raíz de 1 más x al cuadrado, es lo que deberíamos reemplazar en lugar de esa integral. Entonces acá tendríamos toda esta expresión, vamos a escribir esto como x por logaritmo natural de toda esa expresión menos lo que nos salió en la ecuación 5, ¿no es cierto? Entonces acá sería x logaritmo natural de x más raíz de 1 más x al cuadrado menos lo que nos salió acá, que sería raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces acá con esto ya
terminaríamos este ejercicio y bueno, vamos a continuar en el siguiente video.